El sol se ponía detrás de las colinas rojizas de Guadalajara, tiñendo el cielo con tonos de fuego y sangre. El aire olía a tierra mojada y flores de cempasúchil, que aún quedaban de las ofrendas de los Día de Muertos dispersos por las calles. Caminaba despacio, con pasos pesados, como si cada movimiento me arrastrara por cadenas invisibles. Había enterrado a mi tía Caridad esa mañana, la única persona que realmente me había elegido para amar. Y ahora, con solo 18 años, cruzaba la verja de hierro de una vasta finca que no sentía como mía, a pesar de que el abogado acababa de entregarme las llaves. Las llaves tintinearon en mi mano como campanas frías, recordándome el peso de una responsabilidad que nunca había solicitado. La puerta crujió, y al entrar, sentí el marcado contraste. Detrás de mí, el cementerio aún resonaba con el murmullo de las oraciones. Frente a mí, un inmenso jardín, verde y silencioso, parecía burlarse de mi dolor. México siempre ha sido un país de contrastes, colores vibrantes durante las celebraciones, silencio profundo durante el duelo, y en ese momento, me encontraba en el filo de la navaja entre ambos. La mansión de 3 pisos se alzaba ante mí como una fortaleza colonial, con sus balcones de hierro forjado y paredes blancas que reflejaban los últimos rayos dorados del día. Con cada paso que daba por el sendero de piedra, se me encogía el corazón. ¿Cómo podía esa casa representar tanto? Era un refugio, una prisión, un legado, y también un recordatorio de todo lo que había perdido. Empujé la pesada puerta de madera tallada y me invadió el aroma: canela, libros viejos, flores secas. El aroma de la tía Caridad. El eco de mis pasos por el pasillo me hizo sentir como si estuviera invadiendo la propiedad, aunque todo me perteneciera. Las paredes estaban cubiertas de cuadros de ella, Virgen de Guadalupe, santos y fotografías en blanco y negro de una familia que apenas conocía, pero a la que, de alguna manera, pertenecía. Mientras caminaba por la habitación, mi mente me transportaba al pasado, como si cada objeto fuera un detonante. El piano apoyado en la pared me recordaba las tardes en que Caridad insistía en que aprendiera a tocar una canción tradicional. El aparador lleno de vasos me hacía oír su risa cristalina mientras servía chocolate caliente en los fríos inviernos. Y el sofá de cuero, aún con la manta de lana mexicana sobre el brazo, parecía clamar por el calor de su presencia. Pero entonces la sensación cambió. La mansión, tan hermosa por fuera, se volvió sombría por dentro. Los altos ventanales filtraban la luz de la tarde en rayos dorados que cortaban el aire como cuchillas. El silencio ya no era solo silencio, era acusación. Y la pregunta que me atravesaba era tan clara como un cuchillo. ¿Qué haría ahora? Fue en este torbellino de emociones que comprendí algo más profundo. El legado que Caridad me había dejado no eran solo ladrillos, muebles caros y cuentas bancarias abultadas. Era un legado de decisiones. Me había amado cuando nadie más lo hizo. Me había adoptado cuando incluso la sangre me había desechado. Esa casa, imponente y fría, era el último testimonio de su amor, y también el primer escenario de la batalla que se avecinaba. Porque sabía, en el fondo, que México no solo estaba hecho de colores, oraciones y melodías de mariachi. También estaba hecho de codicia oculta en abrazos falsos, de sonrisas que ocultaban cuchillos. Estaba seguro de que mi pasado no había terminado en el cementerio. Tarde o temprano, quienes me habían desechado como basura reaparecerían. Y cuando vinieran, no sería por mí, sino por lo que ahora estaba en mis manos. En ese instante, cerré los ojos y apreté las llaves con fuerza, sintiendo el frío metal clavándose en mi piel. Afuera, el viento agitaba los jacarandás, esparciendo pétalos de lila por el patio como si fueran lluvia. Sabía que mi vida estaba a punto de cambiar de nuevo, quizás para siempre. Porque la historia que comenzó con el abandono ahora tenía un nuevo capítulo, la herencia Y junto con ello, la cruel certeza de que a veces la familia que debemos proteger es la primera en sufrir. Y que lo único más peligroso que el desprecio es la codicia. El sonido de las llaves resonando por la casa aún me atormentaba cuando, en aquella noche silenciosa en Guadalajara, los recuerdos me asaltaron. Tenía solo 8 años cuando mi vida empezó a desmoronarse sin darme cuenta. Y todo empezó con una conversación que jamás debí haber escuchado. Era verano en Alabama, donde vivíamos antes de que mis padres me dejaran. Ese verano sofocante, donde el aire se siente como un muro caliente y pesado. Recuerdo la noche que bajé a buscar un vaso de agua. Afuera, las cigarras cantaban y la casa olía a polvo mezclado con el perfume barato de mi madre. Mis pies descalzos crujieron contra el suelo de madera al entrar sigilosamente en la cocina. Fue entonces cuando lo oí.
Las voces venían de la sala de estar. Roberto, mi padre, habló en voz baja, pero la tensión en su voz era evidente. Silvia, mi madre, parecía agotada, como si cada palabra fuera un peso más sobre sus hombros. No podemos seguir así, Roberto. La hipoteca nos está matando, y con tu trabajo inestable, no veo salida. Lo sé, Silvia. Dios mío, lo sé, respondió con un suspiro que parecía contener años de frustración. Apreté el vaso con fuerza, con el corazón acelerado. No entendía las deudas, las hipotecas ni los trabajos perdidos, pero sí la desesperación. Entonces llegó la frase que cambió mi vida. 3 hijos ya son demasiados. Apenas podemos permitirnos el fútbol, Santiago y Damián. Y la universidad, es imposible. Sentí un frío intenso. A los 8 años, todavía creía que el amor era incondicional, que los padres jamás considerarían no poder tener un hijo. Pero esa noche me di cuenta, aunque no lo comprendiera del todo, de que había un cálculo cruel en juego, y yo era el número que no cuadraba. Mi madre se quedó en silencio un momento, hasta que murmuró: ¿Y tú qué piensas? El silencio que siguió fue insoportable. Hasta que mi padre dijo: Hermana Caridad, siempre pregunta por los niños, esa casa enorme en San Miguel de Allende. Quizás. El vaso casi se me resbala de la mano. No podía creer lo que oía. Yo, una niña curiosa y habladora, era ahora solo una línea en una ecuación de costos. No entendía qué significaba quedarse con la tía Caridad. Simplemente sabía que algo andaba muy mal. Regresé a mi habitación con la garganta seca y los ojos ardiendo. No lloré esa noche. Seguía creyendo que era solo una conversación de adultos, un estrés pasajero, como discutir sobre la factura de la luz. Pero en el fondo, en lo más profundo de mi ser, algo ya se estaba desmoronando. Días después, noté las señales. Mis hermanos seguían siendo el centro de atención, entrenamientos de fútbol, torneos, uniformes caros. Yo era solo una sombra que pasaba por los pasillos. No eran crueles, pero me miraban como si fuera parte del mobiliario, irrelevante. Incluso mi nombre me sonaba pesado cuando mi madre me llamaba, casi siempre para pedir silencio. Entonces llegó el golpe final, un viaje por carretera anunciado como vacaciones de verano. Santiago y Damián se quedaron en casa en el campamento deportivo, y yo me apretujé en el asiento trasero con una pequeña maleta y vagas promesas. Con cada kilómetro, se me encogía el corazón, sin poder explicar por qué. El calor sofocante del coche, el rugido monótono de la carretera y el silencio cargado entre mis padres eran presagios de algo irreversible. Y así fue como el camino me llevó, sin yo saberlo, al destino que lo cambiaría todo, la puerta de la mansión de la tía Caridad, en México. En ese momento, sin darme cuenta, dejé atrás no solo mi hogar, sino también la ilusión de ser amado por mis propios padres. El camino parecía interminable, una franja gris que atravesaba el desierto entre Alabama y el corazón de México. Solo tenía 8 años, pero aún sentía el calor sofocante de aquel coche, la piel pegada al asiento de cuero, el sabor metálico de la ansiedad en la boca. Mis padres hablaban poco, casi nada. Solo el rugido del motor y la música de la radio llenaban el silencio, viejas rancheras que a mi madre le encantaban, pero que en ese momento sonaban más a un lamento. En el asiento trasero, llevaba una maleta pequeña con algo de ropa y mi osito de peluche favorito. No entendía por qué mis hermanos no estaban con nosotros. Santiago y Damián se quedaron en casa en el campamento de fútbol, dijeron. Ya están grandes, tienen compromisos importantes, explicó mi padre. Y yo, con solo 8 años, era el único que iba a ese viaje de vacaciones. En el fondo, algo dentro de mí ya sabía que no volvería. El paisaje cambió lentamente, de frondosos bosques al cruzar estados de Estados Unidos a áridos desiertos llenos de cactus y montañas al cruzar la frontera con México. Vi banderas tricolores ondeando, vendedores ambulantes ofreciendo fruta, tacos y agua embotellada en cada parada. El olor a maíz tostado y chile flotaba en el aire, mezclándose con el calor seco. Para cualquier niño, sería una aventura. Para mí, fue una despedida invisible. Mis padres rara vez me miraban. Cuando lo hacían, era solo para decirme, ya casi llegamos, oh, ten paciencia. Y yo intentaba creer que era cierto, que este viaje era solo un viaje para conocer a alguien de la familia que hasta entonces había sido una sombra en sus conversaciones, a tía Caridad Herrera, la hermana de mi padre. Después de interminables horas, el coche llegó a San Miguel de Allende, una ciudad que parecía sacada de un cuento de hadas. Las calles adoquinadas brillaban bajo el sol poniente,
Las fachadas coloniales en tonos ocre y rojo quemado irradiaban calidez e historia, y las cúpulas de las iglesias se alzaban doradas contra el cielo. La ciudad estaba llena de vida, llena de guitarras, voces y risas que resonaban por las plazas. Lo observaba todo con los ojos abiertos, entre fascinación y miedo. Entonces el coche se detuvo frente a una imponente mansión. Las puertas de hierro se abrieron lentamente, revelando columnas blancas, un jardín impecable y un patio que parecía extenderse eternamente. Mis ojos infantiles no podían comprender tanta grandeza. Esto no era solo una casa, era un palacio. La puerta se abrió y por primera vez vi a la tía Caridad. Alta, de porte erguido, con el pelo canoso recogido en un moño perfecto, vestida con sencilla elegancia, como una de esas mujeres que no necesitan adornos para imponer respeto. Pero fue su mirada la que me impactó, firme como el acero, pero con una dulzura oculta, como si ya me hubiera estado esperando. Así que ella es Leticia, dijo con un tono meloso y autoritario. Hola, mi niña, te he estado esperando mucho tiempo. Por un instante, me sentí realmente visto. Algo en mi interior reconoció esa mirada como un refugio seguro. Pero antes de que pudiera aferrarme a esa sensación, mi padre se aclaró la garganta. Bueno, tenemos que volver pronto. Es un viaje largo. La frase me impactó como un rayo. Me puse de pie, lista para coger mi maleta. Pero entonces mi madre se inclinó y dijo, con la naturalidad de quien habla de algo trivial. En realidad, querida, te quedarás aquí con tía Caridad un tiempo. El mundo me daba vueltas. Me quedé quieta, intentando procesarlo. ¿Cuánto tiempo? ¿Cuándo volverían? Eludían las preguntas. Pronto, te llamaremos. Pero yo ya sabía la respuesta, aunque no me atrevía a aceptarla. Corrí tras ellos mientras se dirigían a la puerta, desesperada. ¿Cuándo vuelven? ¿Y la escuela? ¿Y mis hermanos? Mi padre, sin mirarme a los ojos, simplemente dijo: encontraremos la manera. Pórtate bien con la tía Caridad. Y entonces se fueron. El sonido del coche desapareciendo por la carretera fue como una daga atravesándome el pecho. Me quedé allí, sin lágrimas, solo confusión. Y fue en ese momento que la mano tierna de la tía Caridad se posó en mi hombro. Ven, querida. Te mostraré tu habitación. Caminé por los pasillos, todavía en trance, hasta que entré en el espacio más hermoso que jamás había visto. Una cama enorme, cortinas transparentes, vistas a un jardín florido y una piscina reluciente. Todo parecía mágico, pero el terror crecía en mi interior. Aún no lo sabía, pero esta no era una habitación de invitados. Era la habitación del resto de mi vida. Esa primera noche, la mansión parecía un laberinto. Perdida entre los amplios pasillos y los muebles que relucían bajo la luz de las lámparas de araña, caminé en silencio, todavía aturdida por el reciente abandono. Pero entonces algo sucedió. La tía Caridad Herrerano intentó ocultar la verdad ni me trató como una carga inesperada. Simplemente me miró con firmeza y ternura a la vez, como si dijera con la mirada: usted no está solo. La habitación que me ofreció era más grande que todo el piso de la casa donde crecí. La cama era mullida, las ventanas enormes y el jardín parecía un cuadro viviente. Pero no fue eso lo que me impactó. Fue su gesto de acercar una silla, sentarse a mi lado y preguntar con voz tranquila: ¿tienes hambre, mi niña? Era la primera vez en mucho tiempo que alguien me preguntaba si tenía hambre, no por obligación, sino por preocupación. Asentí y, sin esperar respuesta, entró en la cocina. El olor a tortillas recién hechas y chocolate caliente inundaba el aire. Me senté a la mesa de mármol y ella me puso el plato delante como si le sirviera a su propia hija. Aquí estás segura, Leticia, dice. No te preocupes. En ese momento, lloré por primera vez desde que mis padres se habían ido. No eran lágrimas de desesperación, sino de un extraño alivio, como si alguien por fin hubiera visto mi dolor. Caridad no intentó silenciar mis lágrimas, no dijo clichés como todo estará bien. Simplemente se quedó allí, sosteniendo mi mano con firmeza. Ese silencio cómplice valía más que cualquier palabra. En los días siguientes, se tomó un tiempo libre del trabajo y se dedicó por completo a mí. Me llevó a las calles de San Miguel de Allende, me mostró la plaza central, las iglesias doradas, los vendedores ambulantes de tamales y artesanías coloridas. Me sentí como dentro de una pintura viviente, y por primera vez, mi curiosidad infantil se despertó sin miedo. Caridad me compró libros infantiles en español, aunque sabía que tenía un acento marcado. Ya aprenderás, dijo con una sonrisa.
Por las noches, nos sentábamos juntas en la sala. Ella me mostraba fotografías antiguas, me contaba historias de su juventud, de la época en que estudiaba en Ciudad de México, de los bailes con vestidos largos y las noches escuchando mariachis al borde de la plaza. Hipnotizada, olvidé por unas horas que me habían abandonado. Pero había algo aún más profundo. Caridad no solo me prestaba atención, sino que me veía. Me preguntaba sobre mis gustos, sobre la escuela, sobre mis juegos. Y, a diferencia de mis padres, escuchaba cada respuesta con genuino interés. Cuando mencionaba los libros, sonreía y ya planeaba su próxima visita a la librería. Cuando mencionaba mi amor por el dibujo, traía un cuaderno grueso y lápices de colores. Era como si quisiera reconstruir, pieza por pieza, la infancia que me habían negado. Sin embargo, tras el cariño se escondía la firmeza. Caridad no se andaba con rodeos. Una vez, cuando derramé un vaso de leche en la alfombra, me quedé paralizada, esperando que mis padres gritaran. Pero ella simplemente agarró un paño, me miró a los ojos y dijo: «La vida está llena de errores, mi niña. Lo que importa es lo que hacemos después. Ahora, ven, ayúdame a limpiar». En esa sencilla frase, me enseñó más sobre responsabilidad y dignidad que cualquier sermón que mis padres pudieran haberme dado. Con el paso de los días, la sensación de abandono dio paso a algo nuevo, el descubrimiento de que el amor no es una obligación de sangre, sino una elección. Y Caridad me había elegido. A veces, por la noche, me acurrucaba en la cama y pensaba en mis padres, en Santiago y Damián. Me preguntaba si me extrañaban. Pero entonces recordaba la cálida mano de Caridad sosteniendo la mía, su voz tranquila diciéndome: «Estás a salvo», y el vacío se aliviaba. Fue en ese abrazo silencioso, en esa rutina emergente, que me di cuenta de que lo que había perdido quizá no fuera tan valioso como lo que estaba ganando. Por primera vez, tuve a alguien que no solo me acogió, sino que me amó por el simple hecho de existir. Y así, sin darme cuenta, la semilla de una nueva vida comenzó a germinar en el corazón de la chica que había quedado atrás. Mis días en San Miguel de Allende comenzaron como un sueño. Paseos por la plaza principal, risas en las mañanas soleadas, historias contadas a la sombra de las bugambilias que adornaban la terraza de la mansión. Poco a poco, mi mente infantil empezó a creer que esto era temporal, que mis padres pronto volverían por mí. Me preguntaba casi a diario: ¿cuándo van a venir mis papás? Caridad siempre apartaba la mirada. «Pronto, mi niña», decía, pero había un peso oculto en su voz que aún no podía descifrar. Pasó el tiempo. Una semana se convirtió en dos. 2 en un mes. Antes de que me diera cuenta, las clases en Alabama ya habían empezado, y yo seguía allí, viviendo como una invitada de lujo en una casa que parecía tan distinta a lo que conocía. Mi corazón infantil se llenó de ansiedad. Esperé llamadas. Esperé cartas. Pero no llegó nada. Y entonces, una radiante mañana, alrededor de la mesa del desayuno, Caridad suspiró profundamente. Dejó su taza en el plato, respiró como preparándose para algo doloroso y me miró directamente a los ojos. «Leticia, necesitamos hablar». Un escalofrío me recorrió la espalda. El silencio de la cocina solo lo rompía el lejano llamado de un vendedor ambulante de tamales. Me encogí en la silla, intentando prepararme para lo que estaba por venir. «Ustedes, sacerdotes», empezó, vacilando. «No van a volver». Por un momento, pensé que no había oído bien. Negué con la cabeza, confundido. «¿Cómo que no van a regresar? Tengo que ir a la escuela. Santiago y Damián me están esperando». Caridad extendió la mano por encima de la mesa, intentando tomar la mía, pero yo la aparté. «No, mi niña». Tomaron una decisión. Firmaron papeles. Renunciaron a su patria potestad. Las palabras me cayeron como una lluvia de piedras. Me renunciaron. Como si fuera una carga, un peso que dejar al borde del camino. Ya no era su hija. Caridad continuó, con voz entrecortada pero firme. «Te adopté, Leticia. Ahora soy tu tutora legal. Esto significa que vivirás conmigo para siempre». Sentí una opresión en el pecho, como si hubieran vaciado la habitación. Sentí que la taza se me resbalaba de las manos y se hacía añicos en el suelo, pero no tuve fuerzas para reaccionar. Me ardían los ojos, el mundo me daba vueltas, y lo único que pude decir fue: «¿Se quedaron con Santiago y Damián?». Caridad respiró profundamente y asintió. «Sí, se quedaron con sus hermanos». La respuesta fue aún más cruel que el abandono. No era solo que me hubieran abandonado, sino que habían elegido.
Habían elegido a quien amar, a quien valía la pena conservar, y yo no estaba en esa lista. Era desechable. Lloré durante 3 días. Lloré hasta quedarme sin aliento, hasta que me dormí exhausta con la almohada empapada. Caridad nunca intentó silenciarme. Se sentaba a mi lado, me daba pañuelos, a veces simplemente permanecía en silencio, tomándome la mano. Era un dolor que necesitaba ser sentido, una herida abierta que no se curaba con clichés. Al amanecer del 4.º día, me desperté diferente. Aún me dolía el corazón, pero algo dentro de mí empezaba a endurecerse. Podría pasar el resto de mi vida esperando a quienes me rechazaron, o podría aceptar el abrazo de quienes me eligieron. Esa mañana, cuando Caridad me puso el café delante, respiré hondo y dije: no quiero volver a hablar de ellos. Si no me quieren, yo tampoco los quiero. Caridad me miró con una mezcla de tristeza y orgullo. Está bien, mi niña. Ahora empezamos de nuevo. Y así fue como el dolor dio paso a la semilla del renacimiento. Aún no lo sabía, pero ese sería el comienzo de la vida que realmente me pertenecía. Los días siguientes fueron un terreno inestable, como caminar descalza sobre cristales rotos. Era solo una niña de 8 años, pero en mi interior cargaba un peso que se sentía como el de una adulta. El abandono no había sido solo físico, era emocional, una cicatriz invisible que latía con cada recuerdo de mis padres y hermanos. Caridad me observaba en silencio. No me obligaba a abrazarme ni me daba respuestas simplistas. Simplemente permanecía presente, una mirada fija, un plato de comida en la mesa, su mano apoyada en mi hombro cuando lloraba. Era una paciencia que no conocía. Mis padres, cuando se enojaban, simplemente pedían silencio. Caridad, en cambio, permitió que mi dolor encontrara espacio. Fueron 3 días de llanto casi sin parar. La almohada olía a lágrimas y mi cuerpo parecía no tener fuerzas ni para levantarme de la cama. Me preguntaba una y otra vez: ¿por qué yo? ¿Por qué eligieron a mis hermanos y me descartaron a mí? ¿Había algo malo en mí? ¿No era lo suficientemente bueno? Estas preguntas resonaban como martillos en mi mente infantil, destrozando mi autoestima con cada golpe. Al amanecer del 4.º día, algo cambió. Desperté antes del amanecer, con la garganta seca y los ojos hinchados. Me incorporé en la cama y miré el jardín por la ventana. El cielo seguía oscuro, pero una tenue línea de luz comenzaba a iluminar el horizonte. Fue en ese momento que comprendí que tenía que elegir: o pasaba la vida esperando a quien me rechazó, o aprendía a caminar con quien me había elegido. Esa mañana, bajé al café, con la cara aún marcada por el llanto. Caridad ya estaba en la mesa, leyendo el periódico y tomando café, como siempre. Me puso un plato de pan dulce delante y esperó. Respiré hondo, sujeté la taza con ambas manos y, con voz temblorosa, dije: ya no quiero pensar en ellos. Si ellos no me quieren, yo tampoco los quiero. El silencio era denso. Caridad dejó lentamente el periódico, me miró con esos ojos azules que parecían descifrar cualquier mentira y finalmente asintió. Está bien, mi pequeña. Entonces empezaremos desde aquí. Hubo dolor en esa decisión, pero también liberación. Fue como si una puerta se hubiera cerrado para siempre y, al mismo tiempo, se hubiera abierto una ventana a lo desconocido. Caridad no celebró mi decisión ni me juzgó. Simplemente aceptó. Y en ese gesto silencioso, aprendí que el amor verdadero no exige, solo acoge. Ese día, por primera vez, participé en algo que parecía cotidiano y normal. Caridad me llevó al mercado de San Miguel. Las calles vibraban con colores y aromas, chiles secándose al sol, montones de frutas tropicales, el sonido metálico de las monedas al intercambiarse, el irresistible olor de los churros friéndose. Caminamos juntos entre los puestos, y ella me dejó elegir lo que quería comer. Elegí mangos y limas, fascinado por el contraste de colores y sabores. El mercado estaba lleno de familias riendo, niños corriendo, madres llamando a sus hijos. Por un instante, sentí una punzada de pérdida. Pero Caridad se dio cuenta y discretamente me tomó la mano. Fue suficiente. Por primera vez desde que me abandonaron, no me sentí invisible. Esa noche, cuando llegamos a casa, me entregó un cuaderno y un lápiz nuevos. Escribe aquí lo que sientes, lo que sueñas, incluso lo que temes. A veces, el dolor se aligera cuando sale del corazón y se transforma en palabras. En ese momento, sin darme cuenta, di el primer paso para reconstruir mi identidad. Ya no era solo la hija rechazada. Estaba empezando a ser Leticia, la niña que, a pesar del dolor, decidió levantarse.
La mansión de Caridad dejó poco a poco de ser un simple escenario, y empezó a transformarse en un hogar. Al principio, seguía caminando por los pasillos sintiéndome como una intrusa, una extraña en territorio ajeno. Los altos muros, los viejos retratos de la familia Herrera, los muebles de madera tallada, todo parecía observarme en silencio, como preguntándose qué hacía allí aquella niña abandonada. Pero el tiempo empezó a pintar una realidad diferente. Caridad tenía un don para convertir lo cotidiano en extraordinario, y lo cotidiano en extraordinario. En el comedor, donde una vez me senté, vacilante, ante los relucientes cubiertos, pronto aprendí que había espacio para la risa, las historias e incluso los pequeños accidentes. Una noche, derramé salsa sobre el mantel blanco de lino, y en lugar de una reprimenda, hubo risas. Que se manche, es señal de vida, dijo. Ese simple gesto disolvió capas de miedo que ni siquiera sabía que cargaba. El jardín se convirtió en mi refugio favorito. Era espacioso, lleno de rosas y jazmines de colores, y una fuente en el centro donde los pájaros acudían a beber. Pasaba horas allí, con el cuaderno en el regazo, dibujando flores o escribiendo palabras al azar que apenas tenían sentido, pero que de alguna manera organizaban la tormenta que sentía en mi interior. Caridad me animaba. Este es tu espacio, cuídalo como si fuera tuyo. Poco a poco, empecé a creer que realmente lo era. La rutina me reconfortaba. Desde mañanas de chocolate caliente y pan dulce hasta tardes de compras en el supermercado, las semanas transcurrían con una cadencia que nunca había experimentado en mi hogar de infancia. No había gritos, ni prisas, ni la carga de ser siempre insuficiente. En esa mansión mexicana, impregnada del aroma de especias y el sonido de las campanas de una iglesia lejana, comencé a comprender el significado de la pertenencia. Caridad, con su dulce firmeza, evitó que me hundiera en la melancolía. Insistió en que aprendiera español correctamente, corrigiendo pacientemente mi pronunciación. Me matriculó en una escuela local, donde al principio sufrí miradas curiosas y palabras que aún no dominaba. Pero cada vez que regresaba a casa derrotado, me recordaba: la fortaleza se construye con cada tropiezo, mi niña. Y así, poco a poco, fui cobrando valor. Hice mis primeras amigas en el recreo. Aprendí a regatear dulces con los vendedores ambulantes e incluso intenté cantar en una función escolar. Era como si cada pequeño paso consolidara la certeza de que no era solo la hija rechazada. Era Leticia Herrera, y ese apellido empezaba a tener peso. Aún había noches en las que la añoranza me acechaba como una sombra. Recordé la risa de Santiago y Damián, y se me encogió el corazón. Pero a diferencia de antes, ahora había algo que la contrarrestaba: la voz de Caridad llamándome desde el pasillo, la calidez de las velas encendidas en la sala, la sensación de que alguien me esperaba. Fue durante esta época que comprendí la diferencia entre casa y hogar. Una casa se compone de paredes, muebles y puertas. Un hogar se compone de cariño, presencia y decisiones. Y Caridad había elegido amarme, incluso cuando otros se habían dado por vencidos. En ese entorno mexicano, entre calles adoquinadas, música de mariachis resonando en las plazas y el aroma de tortillas en el aire, mi corazón, por primera vez, encontró descanso. Y en el silencio de la madrugada, al contemplar el alto techo de mi nueva habitación, me di cuenta: tal vez esto no era solo un refugio temporal. Tal vez, por fin, había encontrado mi lugar en el mundo. Ya tenía 16 años cuando la vida, una vez más, decidió darle un giro radical a mi historia. Hasta entonces, mis días en San Miguel de Allende habían sido bastante armoniosos. Estudiaba, tenía amigos, escribía en mi cuaderno y ayudaba a Caridad a organizar los eventos benéficos que tanto le gustaban. La mansión se había convertido en mi verdadero hogar y, por primera vez, me atreví a soñar con un futuro estable. Pero la estabilidad, descubrí demasiado pronto, no puede ser más que una frágil ilusión. La primera señal llegó disfrazada, una fatiga inusual. Caridad, que siempre había sido pura energía, empezó a pedir descansos cortos mientras subía las escaleras. Noté su rostro pálido mientras intentaba disimularlo con sonrisas. Cuando la invité a dar un paseo por la plaza, se negó, diciendo que prefería descansar. Era la primera vez que la oía decir que no a algo tan simple. Pasaron las semanas y los síntomas se intensificaron. Tos seca, pérdida de apetito, ojeras. La vi adelgazar cada vez más, ocultando su fragilidad bajo elegantes vestidos. Por la noche, cuando creía que dormía, pasaba largos minutos en el balcón, mirando el cielo como si buscara respuestas en las estrellas.
Un día, tras desmayarme durante una reunión con vecinos, ya no había forma de posponerlo. Fuimos a la Ciudad de México a citas médicas. Recuerdo la habitación fría, el olor a alcohol, las paredes blancas que parecían sofocantes. El médico habló con tecnicismos, pero una palabra me atravesó el corazón como una lanza: cáncer. En ese instante, sentí que el suelo cedía bajo mis pies. Mi mente volaba en mil direcciones. Ya había perdido a mis padres, aunque aún vivían. Ahora me arriesgaba a perder a la única persona que me había rescatado de la oscuridad. El miedo era insoportable. Caridad, sin embargo, reaccionó con una serenidad que me desarmó. Me tomó la mano y dijo: «Mi niña, la vida nos da pruebas. No sé cuánto tiempo tengo, pero sí sé que no pienso rendirme». Sus palabras fueron fuertes, pero pude ver el temblor en sus ojos. Era el miedo oculto, el mismo que me consumía. De regreso, por los caminos de montaña, permanecí en silencio, luchando contra la ira y la impotencia. No puede ser justo, pensé. Después de todo, después de haber encontrado por fin un hogar, lo voy a perder otra vez. Las semanas siguientes fueron una zambullida en una nueva rutina: hospitales, exámenes, viajes de ida y vuelta a tratamientos. Yo, todavía adolescente, me vi obligada a asumir responsabilidades de adulta. Organizaba la medicación, me encargaba de los horarios y preparaba sopas que ella apenas podía tragar. La mansión, antes llena de luz, parecía cada vez más silenciosa, como si acompañara el declive de su dueña. Pero también hubo momentos de ternura. A veces, sentadas juntas en el porche, me contaba historias de su juventud, de sus viajes, de fiestas de mariachis bajo el cielo de Guanajuato. Otras veces, me cogía la cara entre sus frágiles manos y decía: «No olvides nunca, Leticia, lo que importa no es cuánto vivimos, sino cómo vivimos». Lloré en secreto, sin que ella me viera. Sabía que debía ser fuerte, pero dentro de mí había una niña aterrorizada que clamaba para no ser abandonada otra vez. Y así, en esa mezcla de dolor y amor, de miedo y resiliencia, me di cuenta: mi infancia había terminado. Ya no era solo una niña al cuidado de alguien. Ahora era la guardiana de la mujer que me había salvado. El diagnóstico no fue solo un veredicto médico, fue un terremoto silencioso que sacudió cada rincón de la mansión y mi alma. El cáncer de Caridad nos arrancó de nuestra tranquila rutina y nos arrojó a un universo de pasillos de hospital, olor a alcohol y sonidos metálicos de máquinas que monitoreaban vidas suspendidas. Yo, con solo 16 años, me convertí en su enfermera, asistente y confidente. Le cogí la mano durante las sesiones de quimioterapia, viendo cómo sus fuerzas se desvanecían lentamente. Su cabello, que antes le caía en ondas oscuras sobre los hombros, empezó a caer a mechones, llenando la almohada de silencio. Recuerdo el día que pidió la maquinilla ella misma y se afeitó la cabeza frente al espejo, mirándome con una sonrisa frágil. La belleza no está en el cabello, Leticia. Está en la manera como enfrentamos la vida. Fue en ese momento que aprendí lo que significaba la dignidad. Ella no negó su dolor, pero tampoco se rindió. Transformó cada pérdida en una oportunidad para enseñar. Los viajes semanales a Ciudad de México eran largos y agotadores. Viajaba a su lado, anotando instrucciones médicas, cargando bolsas de ropa y medicinas. A menudo, por la noche, acostado en camas de hoteles baratos, lloraba en silencio, temeroso de lo que me deparara el futuro. Pero al día siguiente, cuando ella despertaba y decía: «Hoy vamos a luchar un día más», me reponía. El ambiente de la mansión también cambió. Los pasillos, antes llenos de risas, ahora resonaban con oraciones. Familiares y amigos lejanos venían de visita, trayendo flores, velas y palabras de aliento. El altar de la sala estaba adornado con imágenes de la Virgen de Guadalupe, donde las velas brillaban como pequeñas chispas de esperanza. Yo mismo, que nunca había sido religioso, me encontré arrodillado ante la santa, pidiéndole solo una cosa: «No me dejes solo otra vez». Pero en medio de todo el dolor, hubo momentos de alegría. Caridad tenía el don de transformar incluso la agonía en algo soportable. En los días mejores, insistía en llevarme al jardín, aunque solo fuera para sentarme a la sombra de las bugambillas. Allí, me contaba historias de su juventud, se reía de los recuerdos de amores pasados y me decía que, pasara lo que pasara, debía seguir soñando. «Tú eres mi legado, mi niña. No importa lo que pase conmigo, tú vas a seguir adelante». Esas palabras se convirtieron en mi motor. No podía permitir que su lucha fuera en vano. Empecé a estudiar con más ahínco,
como si el conocimiento fuera un arma contra el destino. Me escribía largas cartas, prometiéndome que algún día sería alguien de quien ella se sentiría orgullosa. Y así, entre lágrimas y risas, entre sesiones de quimioterapia y tardes en el jardín, soportamos meses de batalla. El miedo era constante, pero también había una extraña esperanza que se aferraba a cada pequeña señal de mejoría. Un examen más estable, un día sin dolor, una risa inesperada, todo se celebraba como una victoria. En el fondo, sabía que el tiempo era incierto. Pero en ese momento, aprendí que de eso se trata la vida, luchar un día a la vez, aferrándose a las pequeñas luces que brillan incluso cuando la oscuridad parece dominar. Caridad me enseñó, sin darme cuenta, el arte de la supervivencia. Y en esa lucha compartida, nació en mí una valentía que desconocía tener. Las últimas semanas de Caridad fueron como un atardecer lento y doloroso, lleno de colores intensos que se desvanecen gradualmente hasta que la oscuridad se impone. Sabía que el final se acercaba, pero aún así, cada día traía una esperanza tonta de que tal vez aguantaría un poco más, de que tal vez había algún milagro escondido en los rincones del destino. Su cuerpo ya no respondía como antes. Pasé más tiempo tumbado, con la respiración entrecortada, la piel fría y mis frágiles manos aferradas a las mías como anclas. La mansión, antes llena de vida, quedó en silencio. El tic-tac de los relojes se convirtió en un cruel recordatorio de lo que no podía detenerse. Recorrí los pasillos con paso pesado, intentando mantener la compostura, pero en mi interior rugía una tormenta. Una noche, me desperté sobresaltado por su tos. Corrí a su habitación y la encontré sentada, mirando por la ventana la luna llena que iluminaba el jardín. Su voz salió débil pero clara. «Mira, Leticia, qué hermosa está la luna. ¿Sabes? Siempre pensé que cuando llegara mi hora, yo quería irme bajo la luz de la luna». Me senté a su lado, conteniendo las lágrimas. Le tomé la mano, y en ese instante comprendí que ya no había tiempo para promesas grandilocuentes. Solo quedaba estar presente. En los días siguientes, parientes lejanos vinieron a despedirse. El altar de la Virgen de Guadalupe en la sala se llenó de velas encendidas, oraciones susurradas y flores que llenaban la casa de un aroma dulce y penetrante. Yo me quedaba cerca de ella, leyendo fragmentos de mi cuaderno, cuentos que había escrito para distraerla o simplemente cantando suavemente canciones que me había enseñado. El momento llegó en un amanecer sereno. La habitación estaba iluminada solo por la llama vacilante de una vela. Sentí que su respiración se calmaba, como las olas que se alejan de la orilla. Abrí el cuaderno y leí una frase que me había dicho meses antes. Lo que importa no es cuánto vivimos, sino cómo vivimos. Me apretó la mano suavemente, me dedicó una última sonrisa y luego cerró los ojos, suaves como si durmiera. La vela titiló, y en el profundo silencio de esa noche, supe que se había ido. Lloré como nunca antes. Pero no eran solo lágrimas de abandono, sino también de gratitud. Porque Caridad me había dado algo que nadie más me había dado: un hogar, un nombre, amor incondicional. El funeral estuvo marcado por una dolorosa belleza. La iglesia de San Miguel se llenó de flores blancas, el sonido de las campanas resonó por la ciudad y los mariachis interpretaron suavemente una canción de despedida. Caminé detrás del ataúd con el corazón destrozado, pero también con una certeza: una parte de ella viviría en mí para siempre. Esa noche, sola en mi habitación, escribí en mi cuaderno: Caridad se fue bajo la luz de la luna, pero dejó en mí una llama que nunca se apagará. Y así comprendí que el final, por cruel que parezca, también puede ser el comienzo de algo nuevo. Porque en el vacío que dejó, nació en mí una misión: honrar su memoria, vivir intensamente y nunca permitir que el dolor borre el amor. Tras el funeral, la mansión parecía respirar silencio. Los amplios pasillos, antes llenos de la voz dulce y firme de Caridad, ahora solo resonaban con mis pasos inseguros. Al principio, era sofocante, como si la casa se hubiera convertido en un mausoleo viviente, albergando recuerdos demasiado dolorosos para tocar. Pero con el tiempo, comprendí, ese espacio no era una tumba, era una herencia. No de posesiones, sino de significado. Caridad me había dejado algo más grande que cualquier fortuna, una forma de ver el mundo. Y este legado se manifestaba en las pequeñas cosas cotidianas. Cuando me preparaba un chocolate caliente en las frías mañanas de San Miguel, recordaba el cariño con el que me lo servía, siempre con una sonrisa paciente. Mientras caminaba por el mercado, entre las voces de los vendedores, pan dulce y pimientos coloridos,
hicieron eco de su insistencia en que mantenga la cabeza en alto y nunca me acobarde ante la vida. En el testamento, descubrí que oficialmente me había dejado la mansión, pero no fue eso lo que me hizo llorar, fue la carta adjunta, escrita con su letra firme, a pesar de su avanzada enfermedad. Decía: Leticia, mi hija del alma, el mundo puede intentar quebrarte 1000 veces, pero siempre debes reconstruirte. Esta casa es tuya, pero más que eso, la fuerza que llevas también es tuya. Úsala para iluminar no solo tu vida, sino la de los demás. Ese siempre será mi mayor orgullo. Leí esas palabras incontables veces, hasta que las memoricé. Era como si su voz siguiera guiándome. Fue durante este periodo que me di cuenta de que el duelo no tenía por qué ser un peso estático. Podía ser un combustible. A los 17 años, decidí hacer de la mansión algo más que mi hogar. Empecé a abrirles las puertas a los niños del barrio, ofreciéndoles clases de lectura y dibujo. Usé los mismos cuadernos en los que Caridad me había animado a escribir y creé un espacio donde nadie se sintiera invisible, como tantas veces me había sentido antes de conocerla. Los vecinos se sorprendieron al principio, pero pronto las grandes salas se llenaron de voces infantiles, risas e incluso pequeñas peleas típicas. Fue como devolverle al mundo un poco de lo que había recibido. Y cada vez que un niño me miraba con gratitud, sentía a Caridad presente, sonriendo, satisfecha. Su legado también se reflejó en mí. Ya no era la niña que se arrastraba por las calles de mi infancia, rechazada y acobardada. Había aprendido a levantarme, a luchar y a amar sin reservas. Descubrí que el verdadero legado no se mide en posesiones, sino en valores que trascienden el tiempo y la muerte. En las noches de luna llena, todavía me siento en el porche donde ella solía contemplar el cielo. Le hablo en voz baja, como si pudiera oírme, le cuento mis miedos, mis victorias, los niños que ahora corren libres por el jardín. Y siempre termino igual. Gracias, Caridad. Te prometo que tu amor nunca morirá en mí. Así me di cuenta, aunque ya no estaba, nunca se había ido del todo. Caridad vive en cada gesto que hago, en cada palabra que enseño, en cada llama de esperanza que enciendo en otros corazones. Y esa es la eternidad que no conoce fin. Creí que el dolor de la partida de Caridad sería el último gran golpe que la vida me daría. Me equivoqué. Descubrí que el pasado nunca desaparece, simplemente acecha en las grietas, acechando, esperando el momento preciso para regresar como una sombra. Durante años, forjé mi propio camino dentro de la mansión, transformándola en un refugio para niños y jóvenes que, como yo, conocieron el peso del abandono. Era mi forma de honrar su legado, mi forma de transformar el dolor en propósito. Hasta que llegó una carta inesperada, que trajo de vuelta el eco de las voces que creía haber dejado atrás. Era un aviso legal. Mi padre biológico, el hombre cuya frialdad me atormentaba, reclamaba la propiedad de la casa, argumentando que Caridad no tenía derecho a legarla. Al leerlo, me temblaban las manos y sentí un escalofrío en el estómago que me transportó a la infancia, a esa sensación de ser descartada, invisible, indeseada. De repente, los recuerdos me inundaron, la mirada indiferente de mi madre biológica, las puertas cerradas, los susurros crueles de los vecinos. Esas voces que tanto me había esforzado por silenciar regresaron con una fuerza devastadora. Durante días, viví dividida entre el coraje que Caridad me había inculcado y el miedo visceral de la niña que aún vivía en mí. Recorrí la mansión como si fuera un campo de batalla a punto de ser conquistado. Cada pared era testigo de mi terror silencioso. Los niños preguntaron: ¿Qué pasa, Leticia? Sonreí intentando ocultar mi angustia, pero por dentro me estaba cayendo a pedazos. Recuerdo una noche en la que ya no pude más. Me senté ante el altar de la Virgen de Guadalupe, donde aún ardían algunas velas del funeral de Caridad. Con lágrimas en los ojos, confesé en voz baja: no sé si soy lo suficientemente fuerte. Si me quitan esta casa, también me quitarán lo último que me queda. Pero, como había sucedido tantas veces, fue el recuerdo de la propia Caridad lo que me animó. Fue como si su voz resonara en el silencio de la habitación. Lo que importa no es cuánto vivimos, sino cómo vivimos. Entonces comprendí. Perder la casa no significaba perder el legado. La verdadera herencia estaba dentro de mí. Esta constatación me infundió valor. Decidí afrontar el proceso, no solo por la mansión, sino por el derecho a existir sin ser borrada por el pasado. Fue el comienzo de una nueva batalla, no contra la enfermedad, sino contra las viejas heridas que aún intentaban definirme. Y así, mientras las sombras del pasado se cernían sobre mí,
Me di cuenta de que mi lucha no era solo por la casa, era por mi propia identidad, por la voz que durante años me habían negado. Los días previos a la primera audiencia estuvieron llenos de pura ansiedad. Cada mañana me despertaba con el corazón acelerado, como si estuviera a punto de enfrentarme a un enemigo invisible. La mansión, que siempre había sido mi refugio y hogar, ahora parecía cargar con el peso de una fortaleza asediada. Sabía que de un lado estaba yo, el heredero espiritual y emocional de Caridad, del otro, mi padre biológico, armado de abogados y fríos argumentos, intentando reducir mi vida a cláusulas y párrafos de ley. Entré al juzgado por primera vez con las palmas sudorosas y el estómago revuelto. El olor a papel, madera barnizada y perfume barato impregnaba el aire. Al ver a mi padre sentado allí, con la misma mirada gélida de años atrás, sentí una oleada de recuerdos asfixiantes, abandono, indiferencia, rechazo. Pero respiré hondo. No estaba solo. En el maletín que llevaba, guardaba no solo documentos, sino también cartas, fotos y el testamento de Caridad, prueba de que esa casa, más que una posesión material, era un pedazo de mi alma. Su abogado habló primero, con frases mesuradas, intentando pintar la imagen de que Caridad no tenía suficientes lazos de sangre para justificar la herencia. Cada palabra era como un cuchillo que intentaba arrebatarme el derecho a existir en ese lugar. Pero cuando llegó mi turno, no necesité memorizar discursos. Simplemente dejé que la verdad hablara a través de mí. Esta casa no son solo paredes y techo, dijo con voz firme a pesar del temblor en sus manos. Es donde aprendí a ser quien soy. Caridad no fue mi madre de nacimiento, pero sí lo fue en el alma. Me dio amor, educación y dignidad. Si eso no es una herencia legítima, ¿qué lo es? El silencio que siguió fue denso, pero sentí que mis palabras penetraban las frías paredes de la sala. Algunos del público apartaron la mirada, otros murmuraron su aprobación. Las audiencias se prolongaron durante meses, cada una trayendo nuevo dolor y recuerdos. A menudo lloraba sola, temiendo haberlo perdido todo. Pero en cada sesión, recordaba la promesa que hice bajo la luna llena, nunca dejar que el recuerdo de Caridad se borrara. Y esa promesa me mantuvo en pie. Fue durante este proceso que descubrí algo importante. No se trataba solo de una batalla legal, sino de una batalla por la identidad. Cada documento que presenté, cada recuerdo que compartí, fue un pilar fundamental en la construcción de mi propia voz. Al final, no solo importaba el veredicto, el simple hecho de estar allí, enfrentando al hombre que me rechazó, defendiendo a la mujer que me amaba, era una victoria en sí misma. Ya no era la chica invisible del pasado. Era Leticia, la heredera de Caridad, y por fin estaba escribiendo mi propia historia ante el mundo. El día del veredicto amaneció con el cielo de San Miguel teñido de tonos anaranjados, como si el sol mismo anunciara que algo grandioso estaba por suceder. Mi corazón latía con fuerza, cada paso hacia la sala del tribunal sonaba como el preludio de una revelación. Llevaba conmigo no solo papeles y argumentos, sino el recuerdo vivo de Caridad, su fuerza, su ternura, su voz recordándome constantemente: «Levanta la cabeza, hija, el mundo no puede contigo». La sala estaba llena, el aire cargado de expectación. Mi padre biológico, impasible, con esa expresión que parecía de piedra. Yo, en cambio, rebosaba de nerviosismo, de miedo, pero también de una valentía profunda. Cuando el juez empezó a leer la decisión, junté las manos y casi pude oír las oraciones susurradas de los niños que me esperaban en la mansión. Y entonces llegó el fallo: la casa seguiría siendo mía. El testamento de Caridad se había considerado legítimo. Más aún, el juez reconoció el vínculo emocional que nos unía como suficiente para garantizar mi herencia. Fue como si la justicia, por un instante, hubiera trascendido las fronteras de la ley y hubiera llegado al corazón de la verdad. Las lágrimas caían sin control. No eran solo de alivio, sino de liberación. Por primera vez, sentí que había vencido no solo a mi padre, sino también a todos los fantasmas que me habían perseguido desde la infancia. En ese tribunal, ya no era la niña invisible, sino la mujer que se labraba su lugar en el mundo. Al regresar a la mansión, los niños me recibieron corriendo por el jardín, abrazándome y gritando de alegría. Algunos no comprendieron la magnitud de la victoria, pero todos comprendieron que algo importante se había preservado, el hogar que habíamos construido juntos. La reconstrucción no fue solo material, sino también emocional. Poco a poco, renové algunas habitaciones, pinté paredes y planté nuevas flores en el jardín. Pero la verdadera transformación estaba ocurriendo en mí.
Ya no vivía a la sombra del miedo, sino a la luz de la promesa de continuar lo que Caridad había comenzado. Creé nuevos proyectos para la comunidad, clases de música, talleres de artesanía y pequeñas presentaciones públicas. La mansión dejó de ser solo un espacio privado para convertirse en un lugar de encuentro, un faro de esperanza en medio de las adversidades de la vida. A veces, por la noche, me sentaba en la terraza con una vela encendida y contemplaba la luna, recordando la noche en que Caridad se fue. Pero en lugar de lágrimas, veía una sonrisa serena. Sabía que estaría orgullosa, no solo porque defendí su memoria, sino porque, en el fondo, logré transformar el dolor en vida, la pérdida en legado, la fragilidad en fortaleza. Y así, entre victorias y reconstrucción, descubrí que el verdadero triunfo no residía solo en conservar la casa, sino en reinventarme dentro de ella. Porque, al final, lo que Caridad me había dado era mucho más grande que los muros, era la valentía de existir plenamente. La victoria en los tribunales y la reconstrucción de la mansión podrían haber marcado el final de mi historia, un punto de descanso tras tantos abismos. Pero la vida rara vez cierra capítulos con calma. Cuando menos lo esperaba, sentí un impulso interior que no podía ignorar, la llamada del camino. Todo comenzó con una extraña sensación de inquietud. Los niños corrían alegremente por el jardín, la casa estaba segura, la comunidad florecía. Y, sin embargo, algo en mi pecho latía, implorando movimiento. Era como si, al echar raíces, finalmente hubiera hecho espacio para mis alas. Una noche, ante el altar de la Virgen de Guadalupe, susurré: Caridad, ya cumplí mi promesa de proteger tu memoria. Pero, ¿y ahora qué? En ese silencio sagrado comprendí. Había heredado no solo la casa, sino también el coraje de buscar horizontes. Fue entonces cuando el camino empezó a llamarme. Primero, con pequeñas invitaciones, un maestro local me pidió que hablara en una escuela juvenil en Guanajuato. Luego, un grupo comunitario en Oaxaca quiso conocer mi proyecto. Cada invitación fue como una chispa que encendió un deseo aún mayor de llevar mi voz más allá de los muros de la mansión. Las despedidas no fueron fáciles. Los niños me abrazaron y me preguntaron cuándo volvería. Pero sabía que tenía que irme. No era una huida, sino una expansión. El camino era el siguiente paso de lo que Caridad había sembrado en mí. No solo sobrevivir, sino inspirar. Recorrí pueblos donde el aroma del maíz tostado se mezclaba con el sonido de los mariachis en las plazas. Caminé por coloridos mercados donde las mujeres vendían artesanías pintadas a mano. Escalé montañas envueltas en niebla, escuchando historias de la resiliencia de los pueblos indígenas. Cada lugar me recordó que no estaba solo. Había miles como yo, luchando por transformar el dolor en fuerza. En cada conferencia, en cada conversación, compartí no solo mi historia, sino también la llama de Caridad. Hablé del poder de creer en uno mismo, incluso cuando el mundo entero insiste en borrar tu existencia. Y, poco a poco, me di cuenta, ya no era solo el heredero de la mansión, era un mensajero de algo más grande. Hubo noches solitarias, por supuesto, caminos oscuros, hoteles sencillos, recuerdos que arden. Pero incluso en esos momentos, sentí su presencia a mi lado, como si cada estrella en el cielo fuera un faro que me recordaba que el amor verdadero nunca muere. Al regresar a San Miguel, ya no era la misma. Traía consigo historias, amistades y la certeza de que mi destino no terminaba allí. El camino no era una vía de escape de casa, sino una extensión de ella. La mansión seguía siendo mi hogar, pero ahora también era una base para aventuras aún mayores. De pie en el porche, contemplando la luna que tantas veces había presenciado mis penas y triunfos, me di cuenta, mi vida no se trataba solo de sobrevivir al abandono, ni de heredar una casa. Se trataba de transformar las cicatrices en mapas, el dolor en rutas, las pérdidas en vocaciones. Y así, con el corazón latiendo al ritmo del camino, comprendí que mi viaje apenas comenzaba. Porque, al final, el verdadero legado de Caridad no fue la casa, ni siquiera el amor que me dio, fue la libertad de nunca más vivir en prisión. Respiré profundamente, miré el cielo estrellado mexicano y sonreí. El camino me llamaba. Y esta vez, estaba listo para responder.